Valar Morghulis, Ándalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la guerra que se conoce como la conquista de Aegon Targaryen, siguiendo con la historia que dejé inconclusa en mi vídeo sobre la historia de Poniente. La conquista de Aegon fue un evento tan importante que los maestres de la Ciudadela la utilizaron como punto de referencia para la historia de Poniente. Nacimientos, defunciones y eventos históricos se dataron a partir de entonces con las siglas AC y DC, que significaban antes o después de la conquista. Pues bien, como recordaréis, en Valyria hubo un gran cataclismo que destruyó la región entera y mató a casi toda su población. Solo unas pocas familias se salvaron de la catástrofe, y de estas pocas, la familia Targaryen era la única que eran señores dragón. Durante casi todo el siglo siguiente a la maldición de Valyria, los Targaryen miraron al este y no al oeste y mostraron escaso interés en los asuntos de Poniente, hasta la llegada de Aegon. Aegon nació en el año 27 antes de la conquista y, aunque era costumbre entre los señores dragón de Valyria casarse entre hermanos para mantener la pureza de la estirpe, Aegon no se casó con una de sus hermanas, sino que tenía dos y las tomó a ambas como esposas. Se llamaban Visenya y Rhaenys. Aegon inició la conquista cuando tenía 25 años de edad. Él y sus dos hermanas tenían cada uno un dragón que tenían nombres de dioses de la antigua Valyria y que fueron los tres dragones más grandes que hubo nunca en Poniente. Vhagar, el dragón de Visenya, era tan grande que un guerrero podría haber entrado a caballo por su gaznate. Meraxes, el dragón de Rhaenys, podía devorar caballos enteros. Y Balerion, el terror negro, era el dragón de Aegon y era el mayor de los tres, tan grande que era capaz de engullir a un uro entero o incluso a un mamut. En aquella época, en Poniente existían 7 reinos con 7 reyes distintos, de los cuales Harren el Negro y Argilac el Arrogante eran los más combativos. Argilac se había vuelto anciano y solo tenía una única hija como heredera, y se sentía tan amenazado por Harren que envió una oferta a Aegon en Rocadragón para que se casara con su hija a cambio de un puñado de tierras que pertenecían a Harren. Aegon lo rechazó y le envió una contraoferta diciéndole que aceptaría si le entregaba mayor cantidad de tierras y si casaba a su hija no con él sino con Orys Baratheon, quien era el campeón y el amigo de la infancia de Aegon. Pero Argilac el Arrogante lo rechazó airado porque se rumoreaba que Orys era un hermano bastardo de Aegon, de modo que le cortó las manos al emisario y se las envió a Aegon en una caja. Aegon no respondió y en su lugar envió cientos de mensajes de forma simultánea, mensajes que fueron enviados a todos los rincones de Poniente para que se enteraran tanto los reyes como los señores de las casas menores, y todos los mensajes decían lo mismo, anunciaban que, a partir de ahora, Aegon era el rey supremo de los 7 reinos y que todos los señores debían arrodillarse o morir. Entonces Aegon viajó con su ejército desde Rocadragón hasta la desembocadura del río Aguas Negras, y no se sabe cuántos hombres eran exactamente, pero se especula que eran menos de 1500. Y una vez desembarcaron, Aegon levantó una empalizada de madera sobre una colina. Durante los siguientes días, Aegon y sus hombres se dedicaron a la conquista de las fortalezas más cercanas. La más importante era Valle Oscuro, que era el principal puerto ponientí del Mar Angosto, pero aún así no supuso ninguna amenaza para Aegon y su dragón, Balerion. Tras someter a una docena de castillos y asegurarse las orillas de la desembocadura del río Aguas Negras, Aegon empezó a nombrar algunos consejeros, entre quienes destacaba su amigo Orys Baratheon, quien fue nombrado la primera mano de toda la historia de Poniente. A los pocos días, Aegon dividió sus tropas nuevas y antiguas en 3 frentes distintos. Rhaenys y Orys fueron hacia Bastión de Tormenta, Visenya fue hacia Valle con una flota y Aegon fue hacia Harrenhal. En consecuencia, tuvieron lugar 3 enfrentamientos distintos de forma simultánea, y en los 3 casos los Targaryen fueron derrotados, hasta que en el último momento sus 3 dragones salvaron la diferencia. En el sur, Meraxes incendió el bosque donde se ocultaba el ejército enemigo. En el norte, Vhagar quemó la flota naval del valle. Y en el oeste, Balerion, el terror negro, arrasó los barcos de Harren.
A pesar de ser rey, Harren el Negro no era muy querido por sus hombres porque había conducido a la muerte a miles de personas en la construcción del castillo de Harrenhal y además había saqueado las tierras y había arruinado a sus vasallos. Así fue que cuando Aegon avanzó desde el este, Edmund Tully, uno de los señores que servían a Harren, se rebeló y se declaró en favor de la casa Targaryen. Siguiendo su ejemplo, el resto de vasallos de Harren retiraron su lealtad y se la ofrecieron a Aegon, de modo que todos juntos se unieron y rodearon Harrenhal con un total de 8000 hombres. Aegon ofreció a Harren la posibilidad de rendirse y quedarse como señor de las Islas del Hierro, pero Harren, creyendo que su fortaleza era inexpugnable, lo rechazó. De modo que Aegon atacó por la noche y solo con su dragón fundió y deformó la fortaleza entera e incineró a los soldados que la guarnecían, incluyendo al propio Harren. A la mañana siguiente, Aegon nombró a Edmund Tully como señor de las tierras de los ríos y el resto de señores le juraron fidelidad, y de Edmund descendieron, 300 años después, personajes como Catelyn, Edmure y Brynden. Mientras, en el sur, Argilac el Arrogante convocó a un numeroso ejército en Bastión de Tormentas y salió a enfrentarse a Rhaenys y a Orys en campo abierto. Entonces se libró la batalla conocida como la Última Tormenta, una de las más importantes de la conquista, en la que, tras muchas pérdidas, Argilac consiguió penetrar en el ejército invasor hasta que el dragón de Rhaenys entró en acción. Su fuego acabó con la vanguardia de Argilac y con su guardia personal, y el propio Argilac perdió su montura, aunque consiguió ponerse en pie y seguir luchando. Entonces, ante él llegó Orys Baratheon, quien ordenó a sus hombres que se apartaran para poder luchar en un combate singular, y Argilac volvió a rechazar la rendición, de modo que ambos se enfrentaron y, al final, Orys mató a su enemigo. Con la caída de Argilac, los restos de su ejército huyeron todos en desbandada. En Bastión de Tormentas estaba su hija, Argela, quien se encerró en el castillo y se mostró dispuesta a luchar hasta el final. Sin embargo, sus hombres habían oído lo ocurrido en Harrenhal y no se mostraron tan valientes, de modo que abrieron las puertas a los invasores y Argela fue entregada desnuda y encadenada a Orys Baratheon. Y en muestra de respeto hacia el rey caído, Orys tomó el escudo y el lema de su familia, y finalmente se asentó en Bastión de Tormentas y tomó a Argela como esposa, y de ese matrimonio 300 años después descenderían todos los Baratheon que nosotros conocemos. Viendo que tanto Harren como Argilac habían sido derrotados, en el oeste los reyes Gardener y Lannister se unieron para hacer frente común ante la amenaza Targaryen. Juntos reunieron al mayor ejército nunca antes visto en la historia de Poniente, que constaba de 55.000 hombres. A su vez, Aegon y sus hermanas se reunieron y con el ejército de las tierras de los ríos descendieron para enfrentarse a ellos. Se encontraban en una clara inferioridad numérica, puesto que sus enemigos les superaban en una relación de 5-1. Las huestes chocaron en las amplias llanuras del dominio, en medio de campos dorados de trigo seco listo para la cosecha. Los dos reyes consiguieron romper las filas Targaryen y durante unos momentos aquello fue el fin de la conquista. Pero solo durante unos pocos instantes, antes de que Aegon y sus hermanas entraran en combate. Puesto que aquella fue la única ocasión en la que liberaron a Vhagar, Meraxes y Balerion de forma simultánea. Aquella batalla fue llamada los Campos de Fuego. Los Targaryen perdieron menos de 100 hombres, mientras que más de 4000 enemigos murieron ardiendo, incluido el rey Gardener, quien cayó junto a todos sus hijos, sus nietos, sus primos y otros parientes. Solo sobrevivió uno de sus sobrinos, pero murió con las quemaduras 3 días después, de modo que la casa Gardener se extinguió con él. El rey Lannister, por el contrario, consiguió huir con vida, y cuando fue capturado se rindió y juró fidelidad a los Targaryen. Entonces Aegon le nombró señor de Roca Casterly y guardián del occidente, y, 300 años después, de él descenderían Tywin, Jaime, Cersei y Tyrion. Acto seguido, Aegon partió de inmediato hacia Alto Jardín.
Encontró la fortaleza en manos del mayordomo, que era Halbrand Tyrell, cuya casa había servido a los Gardener durante siglos. Tyrell entregó las llaves del castillo sin oponer resistencia y juró lealtad al rey conquistador, y, como recompensa, Aegon le concedió Alto Jardín y todos sus dominios, le otorgó el señorío sobre todos los antiguos vasallos de la casa Gardener, lo nombró Guardián del Sur y, 300 años después, de él descendieron Mace, Wylas, Garland, Margaery y Loras. Sometido a Alto Jardín, la intención de Aegon era ahora continuar hacia el sur y conquistar Antigua y Dorne, pero en ese momento le llegó la noticia de una nueva amenaza. Torgen Stark, el rey en el norte, había cruzado el cuello con un ejército de 30.000 norteños. Como respuesta, Aegon reunió el ejército de todos los hombres que se habían arrodillado ante él, que eran los de la tormenta, los del dominio, los del oeste y los de los ríos, y con sus 3 dragones y un ejército que duplicaba el de Torgen Stark, se plantó ante él en las orillas del Tridente. Sabiendo lo que había ocurrido en Harrenhal y en el Campo de Fuego, Torgen Stark escogió el camino de la sabiduría, mandó mensajeros, negoció una rendición y al final también él se arrodilló. Como recompensa, Aegon le nombró Señor de Invernalia y Guardián del Norte, y 300 años después, Eddard Stark sería su descendiente. Y así fue que Aegon volvió de nuevo al sur, mientras que Visenya iba al valle y Rhaenys a Dorne. Visenya ni siquiera tuvo que luchar, sino que simplemente voló hasta Nido de Águilas y allí la reina regente se rindió al ver que Visenya tenía a su hijo con ella. Sin embargo, Rhaenys no tuvo la misma suerte. Una hueste de lanceros dornienses aguardaba en las montañas rojas. Rhaenys pasó de largo y voló de ciudad en ciudad, pero todas estaban desiertas, hasta que llegó a Lanza del Sol. Allí habló con la gobernadora, la princesa Meriam Martell, y aunque Rhaenys le advirtió que si no se arrodillaba volverían para conquistarles, Meria no se sometió. Por otro lado, en Antigua, el Septón Supremo se había encerrado y había rezado durante 7 días y 7 noches, hasta que al final la vieja levantó la lámpara para mostrarle el camino que tenía por delante, y supo que si Antigua se alzaba contra Aegon, la ciudad ardería y el faro, la ciudadela y el septo estrellado serían derribados y destruidos. Así fue que, por sus palabras, cuando Aegon llegó del norte, le abrieron las puertas y se sometieron, y 3 días más tarde, el Septón Supremo le ungió con los 7 óleos, lo coronó y lo proclamó Aegon de la casa Targaryen, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Dicha coronación se celebró transcurridos 2 años desde el desembarco de Aegon, mucho después de que se libraran y vencieran las 3 grandes batallas de la conquista. Con la coronación, la conquista de Poniente se dio por concluida y empezó el cómputo del reinado de Aegon. Aegon volvió al lugar donde había desembarcado 2 años atrás, donde había levantado la primera empalizada y donde ahora se estaba construyendo una nueva ciudad. Allí hizo forjar un monstruoso trono elaborado, con las hojas derretidas, retorcidas y maltrechas de todos los enemigos derrotados, que se convirtió en el asiento más incómodo que se pudiera concebir jamás, y que pronto se conocería en todo el mundo como el Trono de Hierro de Poniente. Y aquella ciudad, que en un comienzo no era más que un lodazal, una aldea de pescadores y una colina empalizada, se convertiría más tarde en la gran desembarco del rey. Y así fue como Aegon Targaryen y sus hermanas consiguieron conquistar y unificar los 7 reinos de Poniente. ¿Los 7 reinos? No, en realidad solo tenían 6 de ellos, porque Dorne permaneció insumiso. Los intentos esporádicos de integrar a los dornienses en el nuevo reino unificado continuaron durante todo el reinado de Aegon y gran parte de los de sus hijos, pero eso ya es otra historia. Y con esto termina mi vídeo sobre la conquista de Aegon. La continuación de este vídeo será con el próximo que haré, que será un resumen del linaje de todos los reyes Targaryen, desde Aegon hasta Aerys, el rey loco. Así que gracias por ver este vídeo, dadle like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de Juego de Tronos. Un saludo a todos, chicos.